Bueno, entonces entramos por este lado. Acá. Aquí vamos. Listo. Bueno, primero que todo, pues me presento. Ustedes todas, o todos me conocen. Ya he trabajado con ustedes. eh, ya trabajamos con terapias alternativas. Mi nombre es José Antonio Maldonado. eh, Mi nombre es José Antonio Maldonado. Soy regente de farmacia, psicólogo. Hago mucha investigación. He trabajado en líneas de investigación. Ahorita actualmente tengo o tenemos productos en el mercado de investigaciones propias, hecho por, pues, con dar un poquito de esfuerzo y tratando de llevar las cosas de la mejor manera. Y pues, algo muy interesante y es que hoy vamos a ver algo, hoy comenzamos una nueva ciclo, una nueva materia que se llama farmaconoxia. Y farmaconoxia pues tiene que ver mucho con la investigación y con lo que los fitofármacos y los fitomedicamentos que salen al mercado. Pues tengo la experiencia, puedo contarles un poco de esa historia y pues la idea es que ustedes puedan comenzar a obtener un conocimiento un poco más, así como en la farmacología ustedes utilizaban la palabra fármaco, aquí se llama fitofármaco, medicamento, aquí se llama fitomedicamento. La farmacología tiene varias ramas, ¿sí? Y es entendible. Eh, pero nosotros vamos a utilizar la rama utilizada hacia la fitoterapia, ¿sí? Porque la farmacología ¿A se qué puede hace enfocar. referencia el fito, profe? Fito siempre significa planta, ¿sí? O terapias con planta. Entonces, fito quiere decir fitomedicamento, medicamento a base de plantas, fitofármaco, un fármaco a base de planta medicinal. Entonces, eso es uno de los conceptos que hay que comenzar a manejar desde la farmaconoxia. Y pues la idea es dar unos nuevos conceptos referentes a estos temas. Pero les voy a contar la historia, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuál sería la importancia de la farmaconoxia? ¿Sí? El tecnólogo, vamos a hablar de las competencias. El tecnólogo regente en farmacia hace parte del área de la salud y su responsabilidad con la comunidad está en la adecuada dispensación de medicamentos, plantas medicinales y productos fitoterapéuticos en los establecimientos destinados para tal fin. Entonces, acuérdense cuando yo eh, les enseñaba ahí les enseñaba en terapias alternativas que, que existía algo que se llama farmacia homeopática y que eso se destinaba a manejar productos fitoterapéuticos. Llamémoslo también tienda naturista, pero sabemos que actualmente en las droguerías se está manejando fitoterapia, todo lo que tiene que ver con fitoterapia. Y es muy interesante saberle el desempeño que ha venido la fitoterapia. Si hablábamos a nivel de Colombia, 800.000 millones de pesos manejados en productos fitoterapéuticos y superamos esa cifra en un 50%, inclusive dentro de la pandemia, quiere decir que esto se ha vuelto importante y que, ¿por qué también es importante la fitoterapia? Porque está decretada, porque es parte. Acuérdense que todos los medicamentos que aparecen regulados es porque tienen evidencia científica. Si hay un decreto que define que ese medicamento se puede regular en Colombia, es obligación, es obligación, eh, es obligación, buenas tardes, Yadira, eh, es obligación del regente de farmacia indagar, aprender sobre ese medicamento. O sea, esa es la obligación de este proceso. Y por eso tenemos que trabajar sobre esos estados y aprender un poco más sobre los fitofármacos, sobre la farmaconoxia. Lógicamente la farmaconoxia que utilizar no es una farmaconoxia dirigida directamente como se dirige al químico farmacéutico, donde se utilizan fórmulas, donde se utilizan procesos de estandarización. No, es una farmaconoxia más dada al regente de farmacia, más desde la parte del conocimiento, más desde la parte
de la regulación, porque vamos a hablar también de los conceptos sanitarios, y, y vamos a explorar. Y para mí explorar quiere decir practicar. Y para mí practicar, como lo habíamos hecho en terapias, es hacer. Y lo que vamos a trabajar nosotros es el hacer. Nosotros vamos a aplicar todo el conocimiento que adquirimos de farmaconosia haciendo un medicamento, pero no lo vamos a hacer físico, lo vamos a hacer de manera virtual, ¿sí? Vamos a hacer un medicamento de manera virtual donde aplicamos todos los conocimientos de la farmaconoxia y poco a poco les voy explicando sobre ese tema a tal proceso. Ahorita vamos a entrar a ese proceso. Entonces, eh, por lo tanto, le es de vital importancia que conozca estos objetos de estudios a través del estudio de la farmaconoxia, fomentando su uso racional y teniendo criterios claros sobre la calidad, seguridad y eficacia de los productos fitoterapéuticos, ¿sí? Específicamente, y de la legislación vigente en Colombia. Esa es la importancia y la competencia que tiene que tener el regente de farmacia eh, fuera, ¿no?, de la universidad. Y ese es el aporte social que le vamos a dar a la comunidad con este conocimiento. ¿Y por qué se lo digo? Ahorita lo vamos a, más adelante se vamos a dar cuenta por qué. Bueno, entonces, vamos a hablar sobre las unidades. Primero que todo, en la unidad 1, pues hablar de farmaconoxia, introducción, generalidades, definiciones, objetos de la farmaconoxia, divisiones y campos contemporáneos de la farmaconoxia, historia de la farmaconoxia, taxonomía, divisiones, familias botánicas con utilidad medicinal de la farmaconoxia. De aquí adelante, pues vamos a hablar mucho de farmaconoxia. Vamos a mirar todos estos conceptos que son muy claros y precisos. Es un poco técnico, ¿sí? Cuando hay demasiado tecnicismo de una materia, pues uno tiende a muchas veces a que la atención no sea completa, ¿sí? Acuérdense que la atención dura 250, eh, no, yo creo que dura miles de segundos. Y eso es como un faro, ¿no? Tú atiendes, estás activo y después desaparece la atención. Vuelve y se activa y vuelve y desaparece. Entonces, es normal que tanto tecnicismo en eso haga que perdamos la atención. Pero la idea es mantener un conocimiento y poder lograr absorber ese conocimiento para utilizarlo en las partes de las competencias que requiere el regente de farmacia. Bueno, ahora, en la unidad 1 vamos a hablar sobre farmacia, introducción y generalidades, cuáles son los fundamentos de extracción, tanto mecánica, destilación, por solventes, todos los mecanismos de, aquí está la liofilización, muy importante, algo que hacen con las vacunas, que es bajo ceros, hasta 80, menos 80 grados bajo cero. Aquí también tenemos exolé, la destilación, hay algo muy interesante, y es los procesos por extracción supercríticos, que son a base de gas, como gas carbónico, óxido de carbono. Entonces, todas esas cosas pues vamos a aprender desde acá, desde la parte virtual. Y pues va a ser entretenido. Yo le voy a traer unos videos, vamos a mirar, vamos a preguntar y vamos a entender cómo se hacen esas clases de extracción de plantas. Lógicamente, cada cosa que veamos acá, tenemos que ir aplicándola al proyecto que vamos a hacer. Es un proyecto de investigación. Es un proyecto de investigación, esto lo llamaríamos, nosotros que estamos haciendo investigación, una investigación documental, ¿sí? Para poder crear un post. Más adelante les voy a explicar cómo es el tema de ese post. Bueno, en la segunda unidad vamos a ver todo lo que tiene que ver con la normativa del producto fitoterapéutico. Lo bueno es que en terapias alternativas eh, ya habíamos tenido unos avances de todo esto. Ya habíamos unos pincitos ahí de que era fito, unos pincitos ahí de la parte normativa. Entonces, nos queda más fácil como adentrarnos un poco más al tema y no es un tema muy cercano porque ya lo habíamos visto en parte y lo que vamos a utilizar ahorita ya no es fitoterapia, sino cómo se hace un fitofármaco, cómo se llega a tener un fitomedicamento y qué es lo que funciona de eso. Cómo se llega de un fitofármaco a un fitomedicamento y cuál es su función ante eso. Entonces, es algo que tenemos que aprender para aquellos que quieren obtener un poquito más de conocimiento sobre el tema. Bueno,
En la unidad 3 vamos a hablar sobre las plantas medicinales de uso aprobado en Colombia, bajo un vademecum que hay por ahí, ustedes ya también lo conocen, lo vimos en cuarto, sobre las plantas medicinales aprobadas en Colombia, la clasificación por acción farmacológica, cuáles son las contraindicaciones, las interacciones, la toxicidad, sobre el sistema digestivo, respiratorio, renal, nervioso central, cuáles son las más tóxicas, por ejemplo, por qué sabemos que el quinopodio no se puede consumir siendo uno de los medicamentos tecnobotánicos más famosos, que porque produce una parálisis a nivel del sistema nervioso central, que es el mecanismo de acción que tiene para paralizar un parásito, ayudado a eliminar, pero ese mismo mecanismo de acción también se utiliza sobre el sistema nervioso central del ser humano que lo tomó y puede generar una parálisis, inclusive si la persona ha convulsionado puede comenzar a convulsionar, tiene como un cortocircuito a nivel del sistema nervioso central y puede ocasionar la muerte. Entonces, esas cosas hay que entenderlas y hay que saberlas un poco más a fondo. Y pues eso es lo que vamos a tratar de hacer acá con la parte de la farmaconoxia, entender todos esos procedimientos y cómo llegamos a obtener eh, esos procesos desde la parte científica con evidencias y correlacionando siempre. Bueno, entonces hasta ahí es lo que vamos a hacer. Ahora, lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo adquirimos otras competencias? Pues lógicamente para adquirir esas competencias necesitamos unos productos de aprendizaje y ya sabemos cómo hacerlo. Lógicamente aquí en la materia, si se da cuenta, es menos productos de aprendizaje que en terapias. Son apenas 3 productos de aprendizaje y un examen final escrito. El primer producto de aprendizaje, pues lo comienzan a hacer desde hoy, que es una lectura crítica, que, que equivale a un 20%. El segundo trabajo que vamos a hacer, el segundo producto de aprendizaje es un taller. Es un taller que equivale al 20% en plataforma. Y el tercero es un trabajo de investigación que equivale al 30% de la unidad. Perdón, la unidad 3, 30% del, de la materia o de la asignatura. Y por último viene un examen final que ojalá lo podamos hacer presencial en su momento. Ahora lleguemos a llegar a ser presenciales. O bueno, esperemos a ver qué define el señor rector de la universidad ante el prospecto y pues cómo nos vamos marcando en este estado. Bueno, entonces, eso es lo que... Sí, señora. Laura, ¿me vas a decir algo? Profe, ¿esto es en CIPAS? Es buena pregunta. ¿Sí? Yo sé que ya comenzaron a preocuparse un poco. Pues sí, el trabajo final, el único aquí que viene en CIPAS, bueno, eso es fácil. Aquí vamos a trabajar en diferentes formas. La lectura crítica es individual, ¿sí? Y equivale al 20% de la materia. El taller número 2 es el taller número, en la unidad 2, el taller número 1 es de 2 personas. 2 personas me van a hacer el taller, por cada 2 personas, ¿sí? Si somos disparejos, pues habrá un grupo de 3, lógicamente. Eh, y el último es un trabajo en CIPAS, claro, en círculo, interacción, participación social, donde van a presentar, ahorita les explico más adelante qué es lo que tienen que hacer, y el examen final, lógicamente, es individual, ¿sí? La idea sería que fuera de una forma más que virtual, pero o sea, vamos a esperar a ver cómo trabajamos en ese proceso. Bueno, esto quedó claro. ¿Tienen alguna pregunta ahí sobre los puntos de trabajo? Todavía no les he explicado, pero ¿tienen alguna pregunta? Profe, la lectura crítica, esa sí es individual, ¿sí? Eh, sí, Zaida, esa lectura crítica sí es individual. Entonces, Y el resto sí es en CIPAS. y el resto sí es en CIPAS. Sí, señora. Perfecto. Hasta el Entonces, examen final. no, ahí sí no, ahí, ahí sí no estoy de acuerdo. Pero bueno, entonces sí, el taller, acuérdense, el taller es solamente 2 personas, dos personas. El trabajo de investigación, el CIPA de 3 o 4, no sé cuántos están conformados los CIPAs, pero yo sé que tienen CIPAs acá porque ustedes ya me presentaron una investigación en homeopatía y creo que fue por CIPA. Entonces, y el examen final sí va por separado. Bueno, entonces, ahora sí vamos a lo importante. ¿Qué vamos a hacer en el trabajo de investigación?
¿Por qué les traigo esto acá ya, de una, comenzando, vamos a arrancar con el último trabajo, o con todos? Porque es que los tiempos realmente, o sea, de aquí a junio no hay mucho. Y, y lo otro es que necesito que entiendan qué es lo que hay que hacer. O sea, ¿por qué? Porque si no lo hacemos ahorita, después, no, que no, en qué momento fue eso, que a qué hora fue eso, que yo no supe. Entonces, todas esas cosas, todas esas experiencias, pues uno ya las tiene desde, desde la práctica. Entonces uno sabe que lo mejor es comenzar a trabajar en ese proceso. ¿Sí? Entonces, voy a hablar un poquito más duro, claro que sí. Vamos a tratar de hablar, no sé, espérame tantico. ¿Me escucha, Yaira? ¿Me escucha mejor? Listo. Bueno, entonces, eh, bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer en este trabajo de investigación? Lo primero que vamos a realizar es una investigación. Mira, la investigación es documental. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero vamos a definir en qué proceso del organismo vamos a trabajar. Vamos a buscar, te explico. La idea es mínimo dos plantas vamos a investigar. La idea es hacer una investigación con esas plantas dirigidas a, a una patología que aparezca en el ser humano. Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación para el sistema nervioso central. Voy a investigar la ansiedad y qué plantas me pueden servir para esa ansiedad. Entonces, utilicé Valeria, Torrigina y Pasiflora para manejar la ansiedad. Entonces, ya teniendo eso, el nombre de las plantas, hacia dónde vamos dirigido, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya teniendo ese trabajo ahí y hacia dónde vamos dirigido, ahí sí comenzamos a buscar. Buscamos independiente cada planta y vamos a buscar todo lo que dice aquí de las plantas, sus usos, nombres científicos y común, cuáles son los metabolitos secundarios, cuáles son las indicaciones en el Vademecum, el uso en otros países, estudios farmaconópticos o fitoquímicos, si lo hay. Ahorita les explicamos qué es fitoquímica, productos comercializados, si los hay en el país, cuál es el método de extracción de los metabolitos. Todo eso tiene que ir en un póster virtual hecho por el grupo. Yo no voy a recibir trabajos no, yo recibo un póster con toda la investigación hecha, ¿sí? Donde tiene que haber por lo menos un artículo científico, uno, bueno, de cada planta que me fortalezca el trabajo que ustedes están haciendo, ¿sí? Esto ya lo habían hecho ustedes, esto en cuarto ya lo hicieron. Buenas tardes. Entonces, en cuarto ya lo hicieron. Entonces, lo que vamos a hacer es un póster donde nosotros vamos a trabajar unos fitomedicamentos en combinación, mínimo dos plantas, para una patología. Por ejemplo, si yo quiero trabajar el dolor articular, entonces voy a mirar si el sauce y el arpagofitus no interactúan entre sí y pueden servirme para el dolor articular. Entonces saco un medicamento con sauce y arpagofitus, virtualmente le doy un nombre, le pongo todo en un frasquito, eso en gotas. Mira, quiero hacer una pregunta. ¿Qué métodos aprendieron en farmacia magistral de extracción? El de dejar en conservación y colar, digamos. Ajá, Es filtrar. sacar los extractos. Bueno, entonces utilizaron método de filtración. Eso se llama, eso es lo que tenemos que aprenderlo, ¿sí? Entonces eso se llama extracción mecánica. Señora, cuénteme. Filtrar en lo que dice Saidita que es colar. Es filtrar. Bueno, entonces, Mercedes iba a decir algo. No se arrepienta, Mecha. No, profe, no, es que se me activa acá el audio. Qué pena. Bueno, ellos están ahí, están asustando. Entonces, bueno, entonces mira, entonces tenemos esos métodos. Aquí estamos entre conocidos, ustedes ya saben quién soy yo los conozco a ustedes, sé cómo manejan un trabajo escrito, cómo reacciona cada uno, entonces la idea es que esto sea más fluido, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer, cuando hablamos de ese método de extracción, eso se llama mecánica, método de extracción mecánico. Puede ser discontinuo, continuo, por medio de un solvente. O sea, todas esas cosas es lo que le vamos a poner nombre ahora, ¿sí? Y eso lo hacemos en Pharmaconoxy. Ahora, estos medicamentos, entonces, como aprendieron a sacar extractos, entonces lo más fácil es que todos los medicamentos me lo hagan en un extracto, o sea, virtualmente, no lo van a hacer físicamente, sino cómo sería virtualmente el paso a paso. Y todo eso, pues lógicamente el póster, recuerden que el póster tiene un método, tiene un marco teórico, tiene, eso lo manejan ustedes, porque yo di la clase del póster. Bueno, en su momento, cuando hicimos el trabajo colaborativo, yo di unas indicaciones de, del trabajo para poner el póster. Bueno, entonces todo eso lo vamos a plasmar en un póster. Entonces yo tengo un medicamento llamado, bueno, voy a hablar de uno mío, propio, así, que he sacado al mercado, que se llama Stox. Ese medicamento pues tiene dos moléculas, ¿sí? Una es sacada de un alga, la otra es sacada de la vida en pilosa, llamémoslo así, eh, y esa nos ayuda, y otra es sacada del aloe como base, el aloe es una base, entonces nos ayuda a mejorar todo lo que tiene que ver con la parte gástrica, ¿sí? Entonces, las indicaciones, pues utilizaría el nombre, el uso del nombre científico de la vida en pilosa, pues es el nombre científico, el de la sábila es el aloe vera, el de la otra alga eh, tiene un nombre científico extraño. Entonces, ¿cuáles son los metabolitos secundarios? Entonces yo reviso todas las moléculas que están compuestas en esa planta y hay un metabolito que es el más activo de todas, entonces ese es el que más nos interesa. ¿Cuáles indicaciones tiene el Vademécum? Entonces yo me digo, la vida en pilosa sirve para el Helicobacter pylori, para la gastritis, para el colon. Ah, esta alga nos sirve para manejar lo que es el reflujo gastroesofágico, evitar el efecto buffer en el colon y el sistema digestivo. ¿Sí? Y, y el aloe vera es un inmunomodulador, desinflama y nos ayuda a corregir todos los procesos digestivos que hay en el proceso del colon. Entonces, esas son cosas que uno trabaja en eso. En otros países no hay existencias, pero se busca información si lo hay. ¿Qué estudio farmaconóxico? Entonces, conseguí estos dos artículos, un artículo del bien piloso, un artículo de sábila, un artículo del alga, lo traigo, lo menciono. Acuérdense que el artículo nos sirve leer lo que es la introducción, el resumen y las conclusiones para saber si el artículo nos sirve, ¿no? No hay que poner a leer tantos artículos, sino de ahí sabemos si los artículos. ¿Qué método de extracción? Ah, yo lo hice por extracción mecánica discontinua. ¿Sí? Te explico todo el método. Llevé el producto, lo pulvericé, después lo maceré, después lo filtré y después, bueno, agregué un solvente que fue el alcohol, al 40, todos esos procesos. Y, y utilizamos todos los sistemas que vengan, referencias bibliográficas, hay que poner conclusiones, hay que poner resultados, eh, análisis de resultados, todo eso va en el póster y ese póster lo pueden hacer por Canva o por Genial y ustedes tienen más experiencia en pósters que yo, ya, inclusive creo. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer. Lo primero que tienen que escoger es qué plantas van a utilizar y mirar si esas dos plantas o esas tres plantas o si son más tienen un efecto sinergético hacia la patología que ustedes quieren. Ahora me tienen que definir los grupos. En ahí vamos a dar la constancia en el grupo de WhatsApp o en el foro, mejor. Me gustaría mejor en el foro porque el WhatsApp se borra. Entonces hay un foro ahí, yo les voy a activar, yo les digo cuál foro y me van a Profe, una colocar, preguntita, por perdón que lo ejemplo, interrumpa. no, dale, El producto uno de la lectura crítica, uh-huh. ¿ese es sobre todas las lecturas que están en esa unidad? Pues es muy buena ¿O cómo es? pregunta. No, no, está bien, está bien. Pregunte, esa está muy buena la pregunta y vamos a dar respuesta. Usted coge, no, imagínese usted hacer una lectura crítica de cada artículo de la primera unidad. No. Hay unos enlaces que están activos, otros que no. Yo los voy a activar. Yo tengo los estos. Es escoger un artículo de los que está ahí. Y a ese artículo le hacemos la lectura crítica. ¿Ok? Si yo no sé hacer una lectura crítica, entonces buscamos por Google cómo se hacen pasos para hacer una lectura crítica a un artículo científico y me imagino que habrá unos pasos. Si no, voy a mirar si en el libro que yo tengo de textos, que yo siempre tengo un libro de textos, yo creo que usted ya lo tiene,
de cómo escribir textos académicos, creo que ahí está cómo se hace una lectura crítica, me parece. Entonces, no, yo igual lo subo ahí a la plataforma para que tengan idea y él les explica cómo se hace una lectura crítica. Eso es lo que tienen que hacer, de un artículo, no de todos los artículos, porque imagínense usted hacer una lectura crítica de todos los artículos, entonces me va a presentar un libro, un resumen de un libro de investigación de todos los artículos sobre farmaconoxia, no, es sobre uno. Usted escoge el mejor artículo, lógicamente al tener varias opciones, sería muy lógico que se repitiera más de 2 veces, ¿sí? Un artículo. O si se repite, pues uno va revisando las reacciones y eso. Yo sé que usted no tiene problema por ese lado, pero igual es importante mirar ese proceso. Pues puede que sean los artículos, le gustó el más, todos miren el más interesante y ese sería el que utilizaran, pero no. Tienen varias opciones, revisen los artículos, lean la introducción, lean el resumen. Si les gusta, entonces sobre eso hacen la lectura crítica, que es para presentar. ¿Qué fecha tienen para presentar? Voy a mirar si ya están todas las fechas en el calendario y dependiendo de esa fecha, pues ponemos la fecha para presentar la lectura crítica, ¿sí? Que eso es lo que nosotros necesitamos desde la importancia de ese proceso. ¿Ok? Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Listo, entonces, eso lo... Señora, ¿ya me iba a decir algo? Profe, esto no sé si usted ya lo había dicho, ¿para cuándo es la lectura crítica? O sea, la Eh, entrega. bueno, yo creo que si ustedes me conocen a mí, yo siempre las entregas las pongo para las clases, por ejemplo, si hoy damos clase, en la próxima clase ya será entrega del trabajo, porque, pero no, eso me toca mirar bien la fecha, yo les programo bien la fecha porque son fechas que se manejan también desde la parte de la coordinación, es muy importante tener las fechas de entrega de los productos de aprendizaje. Ahí van a quedar, apenas tenga yo ya claro ahorita la fecha, entre hoy y mañana yo se la digo, tal día vamos a hacer la entrega de la lectura crítica. ¿Listo? Para que tengan ustedes en cuenta ese proceso. Bueno, eh, ya creo que está clara esta parte. Bueno, entonces ahora, mirando un poco acá, vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la farmaconoxia en la regencia de farmacia. Y aquí vamos a opinar un poco, antes de entrar en contexto, sobre qué más encontramos en farmaconoxia. Acá, se presenta una paciente en la farmacia comunitaria, o sea, en su farmacia comunitaria. Ustedes son los regentes de farmacia. Le sugiere al regente de farmacia que quiere tomar ginseng, que le recomendaron para la dinamia. El regente de farmacia, como es una persona sagaz, vida proactiva, le dijo, eh, ¿qué, qué patología se está sufriendo o tiene alguna patología, algún proceso psicopatológico o estás presentando algo diferente? Entonces le dice que aparte la dinamia es como ese cansancio, ese agotamiento, como que yo voy al gimnasio, que vivo cansado, como que le levanto cansado, como que me acuesto cansado, pero no tiene un valor significativo de la parte patológica. Quiero es algo para fortalecer y poder mantenerse activo. Entonces, el paciente informa que a rato sufre de ansiedad y que toma un medicamento y que toma un medicamento, no medicamentos, toma un medicamento para planificar. Llamémoslo que tome Yasmin, que tome, bueno, no, bueno, o se aplica algo para planificar. Entonces, la pregunta es, ¿la paciente puede tomar este medicamento? Entonces, como el regente de farmacia es muy proactivo, entonces dice, pero voy a revisar la información y voy a mirar si puedo vender ese medicamento, si puedes tomar ese medicamento. Entonces, la información que aparece es esta. Tenemos un nombre científico que se llama Pana ginseng, sinónimos tenemos Aralia o Pana ginseng, también le llaman ginseng, la parte utilizada la raíz, el uso tradicional, el ginseng ha tenido diferentes usos, muchos de los cuales no tienen sustentación científica, miren eso. Entre estos usos de la etnobotánica, sin sustentación científica, se encuentra el tratamiento para anemia, asma, diabetes, dispepsias, tos, debilidad, impotencia, polinuria, neurastenia, ¿sí? Hiperglicemia, fiebres, caquexias, malaria, náuseas, aterosclerosis y úlceras. También se ha empleado como cardiotónico, afrodisíaco, tranquilizante, expectorante, cialagogo, demulcente, hipoglicemiante, aperitivo y para incrementar la energía física y mental.
fortaleciendo la memoria y en casos de acción involucre el estrés físico y emocional, siendo una de las plantas adaptógenas. Acuérdense que las plantas adaptógenas, a mí me encanta ese concepto de adaptógeno porque es esa planta que nos da la capacidad de mantener una resistencia física ante un factor de estrés externo y también interno que pueda generar una patología o una enfermedad. Importante ese concepto. ¿Sí? Entonces, yo como una planta adaptógena puedo superar un estrés, puedo superar una depresión, ¿por qué? Porque me da la resistencia física a nivel celular, emocional y todo ese proceso para mantener un equilibrio en ese estado. ¿Ok? Bueno, entonces, soy integrante. Listo. Ahora, ya teniendo este concepto, vamos a mirar otros conceptos. Principales constituyentes, aquí donde venimos nosotros en la parte farmaconoxia, lo que nos interesa a nosotros. La raíz contiene un compuesto triperteno, ¿sí? En esos compuestos tripertenos tiene algo que se llama gingenocidos, las cuales pueden hidrolizarse. O sea, hidrolizar es volver más fino, o pulverizar, ¿sí? Por eso el famoso colágeno hidrolizado se absorbe mejor, porque rompen las moléculas del colágeno para que puedan volverse mini moléculas y se pueda absorber de una mejor manera, liberando las agliconas que se denominan panaxoloides. Entonces, esos panaxadioles, es lo que hace que llame pana-ginseng, es el compuesto, o los panaxatrioles. Contiene un aceite esencial, polisacáridos, proteínas, ácidos fenólicos y esteroides. Ahora, ¿cuál es la actividad farmacológica conocida en el mundo científico? Mira, se ha trabajado sobre efectos cardiovasculares en investigaciones, actividad adaptogénica, que es lo que me encanta, adaptogénesis, la hipoglicemia, ¿sí? Atrabajante sirve para el azúcar baja, sirve para las grasas, para el proceso cognitivo, conexiones, memoria y concentración, es cerebroprotectora, antiinflamatoria, antimutagénica y tiene efectos sobre enfermedades de Alzheimer y es antioxidante. Bueno, entonces, siguiendo en el proceso, la pregunta es, ¿cuáles son las indicaciones de este ginseng? Entonces dice que es un uso interno, estimulante del sistema nervioso central, coayudante en el tratamiento de estados de agotamiento físico, agotamiento mental y astenia. Contraindicaciones y precauciones, embarazo y lactancia, hipertensión y ansiedad. Debe evitarse con concominante con warfarina, hipoglicemiantes orales, insulina, fenicilina, cafeína, medicamentos hormonales e inhibidores de la MAO y alimentos sazonados con especies como la cúrcuma. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Esta persona puede tomar ese medicamento? Pues una contraindicación es la ansiedad. Yo pienso que no. Entonces tiene contraindicación la ansiedad, entonces en efecto no lo puede tomar. ¿Qué más opina? Ella dice que a rato sufre ansiedad, no es que tenga una ansiedad, no, a rato me da ansiedad, o sea, lo podría Pero tomar. ¿no se la puede ofrecer el medicamento para planificar? Ah, exacto, entonces aquí ya hay una contraindicación mayor, que es que no lo podría tomar porque prácticamente acá nos dice que no se podría porque tiene con medicamentos hormonales. De ninguna manera se podría con medicamentos hormonales. Entonces, prácticamente estos medicamentos hormonales, de pronto pierde, el ginseng hace que pierda la actividad o de protección hormonal en reproducción y la paciente puede que quede embarazada. Un ejemplo, puede ser un efecto y por eso ese medicamento no podría tomarlo porque toma medicamentos hormonales o hace un efecto de reacción en el organismo como tal. Entonces, a esto es lo que nosotros hablamos una investigación en farmaconoxia, o sea, y esto es lo que hace que el regente de farmacia tenga el conocimiento y debe adquirir el conocimiento en la parte de farmaconoxia. ¿Listo? Y entonces, el ginseng es bueno. Yo he tomado el ginseng y es un producto muy bueno, es un producto muy interesante y genera acciones muy interesantes sobre el organismo y ayuda a mantener el proceso adaptógeno
cuando uno va a hacer deporte, en vez de tomarse esas barras energéticas y esas Pimax y todas esas cosas que sabemos que tienen efectos secundarios y gastos cardíacos, lo mejor que puede hacer uno es tomarse una porción de ginseng y eso le ayuda a que el organismo se adapte, y su organismo y su cuerpo se adapte a a la actividad física que necesita sin hacer tanta fatiga muscular y tanto cansancio. Pero hay que tener en cuenta también los efectos secundarios, los efectos no secundarios, ¿no? Los efectos que puede tener con otros medicamentos. Por ejemplo, si se toma mucho café y toma ginseng, lo más probable es que no pueda dormir, hay insomnio, ¿no? Entonces, y mire este proceso, si sufre de hipertensión o otra cosa adicional, eso le puede ayudar a que aumente la tensión, pues porque va a mantener un poco más activo ese proceso. ¿Listo? Bueno, entonces, ya mirando esta parte, vamos a mirar un poquito de la historia antigua, como dice la canción. Entonces, aquí miramos que el naturismo y la herbolaria, el naturismo es todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el proceso natural de las plantas. Y la herbolaria es cuando coloquialmente eh, le llamamos al proceso, le llamamos los famosos yerbateros o la gente que trabaja con plantas. Aquí en Colombia coloquialmente le llamamos así. En otros países les llaman herboloristas o trabajan con herbolaria. Diferente. Ellos fueron los primeros pragmáticos, los remedios. Ellos fueron los que trabajaban las fórmulas galénicas y sus preparados. En diversos son como antecedentes real y nubible para entender lo que hoy en día es la farmacología con base y los fundamentos de la terapéutica moderna y contemporánea, tanto en los aspectos esenciales como investigación clínica y aplicada. A eso me refiero con esta parte. Mira, todo lo que yo saco acá tiene una referencia bibliográfica, ¿no? Esto es esencial. ¿Por qué? Porque esto lo que me dice a mí que lo que estoy diciendo acá es real y es práctico. ¿Ok? Entonces, en ese proceso, lo que vamos a tratar de definir es tratar de mantener todo bajo este proceso, que todo sea bajo una referencia bibliográfica. Lo mismo ustedes, si ustedes me dicen a mí, es que este fitofármaco sirve para esto, pues referenciame la bibliografía, dónde está el estudio que nos dice que sirve para esa parte. ¿Ok? Bueno. ¿Qué quiere decir la palabra farmaconoxia como tal? ¿Sí? La palabra farmaconoxia, eh, la palabra farmaconoxia proviene del griego fármaco, que quiere decir fármaco o medicamento y remedio, y noxis, que quiere decir conocimiento. Es decir, conocimiento de los fármacos. Ese dicho término empleado fue empleado por este señor alemán llamado Aenotius Salder en 1815. Acuérdense ese nombre, Aenotius Salder, en una publicación que se llamaba Analecta Pharmaconoxia, quien la definió como la ciencia que se ocupa del estudio de las drogas y las sustancias medicamentosas de origen natural, vegetal, microbiano, hongos, bacterias y animales, pero nosotros vamos a trabajar sobre lo de origen vegetal y de pronto algunos hongos y alguien va a estudiar con los hongos, pero no vamos a utilizar es esta palabra. Algo muy interesante que tiene que ver con este doctor, el hombre era muy bueno y él hacía sus conceptos, sus fórmulas y se la mandaba a los clientes. Un día llega un campesino diciéndole que excelente, que le había ido muy bien con el producto, pero es que tenía un problema de sabor. Las plantas tienen problemas de sabores. Él no le creía, entonces el campesino le dijo, oye, doctor, usted hizo el medicamento, tenemos un problema de sabor, no sé si usted lo ha probado, pero apostemos que usted no es capaz de tomárselo. El mismo doctor lo apuesta y lógicamente pierde su apuesta porque en la primera cucharada el producto era súper amargo y era muy poco dirigible y a pesar de eso este campesino se lo había tomado y había poder curar. Entonces de ahí comenzó el concepto de que las plantas se llevaran a un proceso que sean fitofármacos y se vuelve un fitomedicamento para poder aliviar un poco esos sabores o esas sustancias. No sé, yo tengo el paladar acostumbrado a esos sabores, pero hay personas que tienden a no saber pasar, les produce náuseas
y algunas reacciones a tomar las plantas, mejor tomarlas con sabores o utilizar un conservante o un solvente que nos pueda ayudar a trabajar ese proceso bien. Ok, entonces, esta es la palabra farmaconoxia y eso es lo que quiere decir. Conocimiento de medicamentos, en este caso de medicamentos, fitofármacos y fitomedicamentos como tal. A ver, ¿qué estudia la farmaconoxia? Bueno, ¿qué es lo que estudia realmente la farmaconoxia? La farmaconoxia estudia los principios activos de origen natural que en ocasiones poseen un potencial terapéutico. Esto con la finalidad de prever y utilizar de la mejor manera sus propiedades en el sistema biológico. Aprovecha con su preparación la fracción útil, sobre todo en el caso de las plantas terapéuticas y los extractos de origen animal y sus características químicas. Recordamos acá que vamos a trabajar solamente con las plantas terapéuticas. No vamos a utilizar ni extractos de origen animal, ni vamos a utilizar extractos de origen mineral, ni vamos a utilizar extractos de venenos y tóxicos, solamente con plantas, reguladas por el Vademécum de plantas oficinales en Colombia. Sus características químicas, sus propiedades físicas y su comportamiento físico-químico. Estudia tanto las sustancias con propiedades terapéuticas como aquellas tóxicas y de otro interés farmacéuticos que pueden tener uso básicamente tecnológico y no terapéutico. Entonces, eso es lo que estudia. Bueno, les voy a explicar esta parte. La farmaconoxia no tan solo estudia lo que es terapéutico. Por ejemplo, hemos probado que del cáñamo índico, una planta muy cercana a la cannabis, perdón, de la cannabis indicum, una planta muy cercana a la cannabis sativa, sacan una fibra y hacen algunos telares muy fuertes. Otras cosas es, por ejemplo, la farmaconoxia descubrió que la telaraña de las arañas, de una araña especial, se puede utilizar como tejido para los chalecos antibalas, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas son las cosas no terapéuticas que también se pueden llegar a condicionar si una planta, por ejemplo, ejerce efectos, por ejemplo, antisépticos, como el Croton leacheri. Entonces es un proceso no tanto efecto antiséptico, llamémoslo que sirva como un repelente para otras plantas, utilizado en agroindustria, como lo hacen últimamente. Entonces, realmente tiene un efecto que no es terapéutico, pero se basa en la farmaconoxia porque tiene un proceso de las plantas. Un ejemplo, hace poco una persona me dijo, mira, pues si usted quiere que una planta florezca rápidamente, o si una planta eh, le ayude bastante a parte de, llamémoslo de reproducción, todas esas cosas, utiliza lenteja. Lenteja, mora lenteja, o agua de lenteja y esto sobre las plantas. Y verá que eso rápidamente. Entonces, yo tengo una plantita en la casa de orégano, muy chévere la planta. Yo sí tomo mucho orégano para los problemas de colon, gases, de nube, es un antibiótico muy bueno a nivel digestivo. Y también sirve para problemas ópticos, cuando hay problemas de dolor o eso, se coge el orégano y lo calienta un poquito para matar la parte bacteriana y le aplican un león de goticas en el oído y eso quita cualquier dolor de oído porque es antibiótico y antiséptico. Profe, ¿y para el colon cómo se toma? Aromática. Se hace una hora aromática, una o dos hojitas de orégano, que eso le y lo toma 3 veces al día, es muy bueno. No tome alimentos fríos después de la alimentación, sino una aromática orégano y verá que le ayuda a manejar todo lo que es gases, llenura y molestia a nivel del colon. Entonces, hice la prueba y voilà, esa vaina hizo que ese orégano creciera, porque no florece, crece de una manera increíble. Entonces, es algo, mire, es algo natural que sacaba las mismas plantas y que se puede estudiar. ¿Será que podemos sacar un abono a base de lentejas para las plantas ornamentales y medicinales? Y sería muy orgánico, ¿no? Eso no hay. Entonces, bueno. Entonces, a eso es lo que se refiere que estudia la farmaconoxia como tal. Ahora, se considera la farmaconoxia como tal, se considera una rama de la farmacología. Por eso, para ver farmaconoxia, tienen que haber aprobado farmacología, que trata sobre los aspectos botánicos, químicos,
biológicos y económicos de las drogas destinadas a la preparación de medicamentos. ¿Mm? Algunos actores designan a la farmaconoxia como materia médica o materia farmacéutica. Y si podemos a mirar, la farmaconoxia es la más antigua de las ciencias porque realmente los hombres aprendieron a distinguir los poderes curativos, qué era alimento y qué era tóxico. Lógicamente ellos aprendieron también mirando los animales. Por ejemplo, si usted se pone a mirar un caballo, el caballo no toma agua de un estanque podrido, el caballo solo toma agua pura. ¿Sí? Entonces, como el agua era escaseada un poco, cuando ponen el agua en los estanques, así, en ese estanque para que el caballo tome agua, normalmente le ponen unas tilapias que se comen todo lo que tiene que ver, es como un filtro, y purifica el agua, las tilapias del pescado, se come gusano y todas esas cosas. Entonces, así han mantenido que los caballos tomen agua en los potreros, y de paso, pues, no están haciendo cambios del agua, sino que las tilapias mantienen el agua limpia. Un ejemplo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas lo aprendió el hombre primitivo de los animales, y por eso fue que la ciencia más antigua es la farmaconoxia, porque comenzaron a mirar cuáles eran plantas tóxicas, cuáles las plantas medicinales, cuáles eran las plantas que servían como alimento. Y ahí es donde nace el concepto propio de la farmaconoxia como tal. Bueno, antes le llamaban materia médica vegetal. Sí, más o menos a mediados del siglo XX, la farmaconoxia solo se dedicaba a hacer una materia de descripción botánica para los químicos y sus componentes químicos y biológicos, y se le llama materia médica vegetal. Inclusive, yo tengo un libro que se llama Farmacología Vegetal, debe llamarse farmaconoxia, ¿sí? La cual describía como parte de la farmacia, en donde se estudiaban las características de las especies naturales, sus partes y su aplicación, así como su recolección, conservación y uso y comercialización. Por otro lado, en Francia se definía como materia médicale, mientras que en Alemania se le acuñó el término de biología farmacéutica, que me gustaría también con ese término, la parte de la biología farmacéutica, que se ve que es un término muy interesante para ese proceso. Bueno, ciencia molecular. El término ha sido definido como una ciencia molecular que explota las relaciones de estructuras activas que ocurre en forma natural con una droga potencial. En las investigaciones y enseñanzas de la farmaconoxia en todo el mundo puede incluir el conocimiento de las áreas de química analítica orgánica, aunque nosotros, les aclaro, nosotros no vamos a trabajar directamente con química analítica ni orgánica, eso ya lo vieron ustedes, lo que vamos a trabajar es cómo poder llevarlo a la práctica, esta parte de la farmaconoxia, cómo podemos practicar y llevar ese proceso a ese lado. ¿Mm? Una práctica de la farmaconoxia es, por ejemplo, ese paciente que llega y le dice a usted, doctor, es que yo quiero tomar, perdón, o señor farmacéutico, yo quiero tomar un ginkgo biloba. Y el farmacéutico, como es una persona proactiva, le dice, ¿y usted qué toma? Y él dice, yo tomo atorvastatina, tomo losartán, tomo clopidogrel, tomo furosemida, y tomo acetaminofén más codeína. Entonces, estos conceptos no son conceptos antiguos. Lo que está diciendo, eso es real y saca una fórmula. Entonces, uno que le dice, ya eso pasa, eso tomo Daflón, que es una aspirina, que es para la circulación. Entonces, uno le pregunta al paciente, ¿y para qué va a tomar ginkgo biloba si tiene todo ese compuesto de medicamentos? Ahora, si toma para la hipertensión, toma clopidogrel y toma atorvastatina, lo más probable es que tenga unas arterias tapadas o unas arterias rígidas. Y la primera contraindicación del ginkgo biloba es no dar en pacientes con problemas de arteriosclerosis o rigidez articular porque puede empeorarlo. Entonces, allá donde uno dice, vamos a tener en conocimiento a esa estructura, ¿sí? Y potencializar ese proceso, ¿sí? A eso es lo que nosotros nos referimos con farmaconoxia, y que no trabajar tanto con la parte analítica orgánica, sino el por qué debo darle este medicamento fitoterapéutico, por qué lo debe tomar este fitofármaco, o este fitomedicamento,
o por qué no lo puede tomar. Entonces, eso es lo que necesitamos. Ahora, sobre el descubrimiento de compuestos bioactivos, biotecnología química, marina, biológica, molecular, fitoterapia y la estandarización de medicinas tradicionales, entre otras. ¿Qué vamos a estudiar nosotros? Prácticamente es esto, fitoterapia como tal. Entonces vamos a estudiar lo que es la fitoterapia como tal. Profe, entonces yo puedo definir farmaconoxia como los pros y contras que tiene el medicamento fitoterapéutico. No, farmaconoxia lo puedes definir como la que estudia esos pros, esos contras de un medicamento, de un fitofármaco y otros medicamentos sacados del mundo natural. El que los estudia, no el que los define. ¿Sí? Porque una cosa es estudiar usted un proceso y otra cosa es definir usted un proceso. Es totalmente, pero muy, muy claro, claro que sí, lo puedes hacer. Entonces, esto no es tanto el proceso. Lo que nosotros necesitamos, o vamos a trabajar es esto, fitoterapia y su estandarización en las medicinas tradicionales. Esto nos interesa muchísimo, ese proceso de fitoterapia. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad con la farmaconoxia? Dice que hay obtención de plantas transformadas genéticamente. O sea que hay cultivos ya in vitro de tejidos vegetales. Ya no necesita, como antes, ir a recoger la planta, sino yo voy a hacer extracto de ginseng, entonces voy a hacer raíces de ginseng. Y cuando esté en un proceso, lo podemos trabajar. Bueno, no sé qué tan bueno sea esa parte, porque aquí es donde viene lo que dice Saida, los pros y los contras. Demasiada manipulación genética. Mire bueno, vamos a hablarlo así. Bayer compró a Monsanto, que es el que hace esto. Porque nosotros no podemos ser ciegos, porque todo el maíz que se está sembrando en Colombia ya es transgénico. O sea, genéticamente viene modificado para que no sea atacado por animalitos que se comen el maíz o dañan el maíz. Eso ya lo hace Monsanto. Entonces, ahora, estas cosas genéticamente modificadas, yo pensaría que no tienen el mismo valor eh, que podría tener un activo desde la tierra. ¿Por qué? Cuando miramos la farmacoergasia o miramos el otro proceso, la tierra tiene que ver mucho con los cultivos. Y esa es la que le da el poder nutritivo a las plantas y las plantas nos da a nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, una tierra muy ácida, una tierra muy alcalina, no se puede sembrar una planta, pero si, por ejemplo, lo que me decía del noni, ¿sabe por qué el noni no era tan bueno acá? Eso se llama Citrofola moringa. Es familia de la moringa, pero se llama moringa. Porque el noni es originario de Tailandia. ¿Sí? Fue que aquí una compañera me dijo una aclaración sobre el noni, entonces le voy a hacer algo sobre el noni. Y en Tailandia la tierra era más rica en silicio y en magnesio que acá. Entonces el noni tomaba propiedades más complejas, era más concentrado el de allá que el de acá. Acá cuando se comenzó a sembrar noni, yo vi cultivos de noni dentro de las casas. Eso, donde usted veía era palos de noni para acá, palos de noni para allá. Inclusive el noni tiene un efecto secundario, una reacción que cuando se toma demasiado genera un proceso a nivel del sistema nervioso central y puede dar una depresión endógena. Entonces, pero el noni que traían de Tailandia, el original, no tenía los mismos efectos que tenía de acá. Tenía menos potencial y realmente tenía poco efecto. Entonces la gente comenzó a perder la fe sobre ese producto y por eso es que el noni ahora poco se vende, pero no quiere decir que no sirva, sino que es diferente sembrarlo en Tailandia que sembrarlo en Colombia. ¿Sí ven? Ah, ya. Sí, ¿Sí? profe, gracias. Bueno, entonces desde acá lo podemos analizar desde esa manera. Ahora, eh, dice que los principios activos, cuando se identifica un principio activo en un compuesto molecular, lo que hace normalmente es obtenerlo a través de semisintesis. Si no lo pueden, utilizan la planta como tal.
¿sí? Entonces, aquí lo importante es, desde la farmaconoxia, ¿no? No de mi concepto, de la farmaconoxia, lograr extraer sustancias activas de animales, hongos, plantas, y lo han hecho y han impactado el proceso de la industria químico-farmacéutica, ¿no? Que es algo que se está actualizando en ese proceso. Por ejemplo, yo desde acá llego seguimiento de plantas. Y hace poco me llamó la atención que ustedes conocen el ajenjo dulce, ¿cierto? Lo conocen como, aquí hay dos clases, la artemisa y la altamisa. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Alguien ha probado la altamisa y alguien ha visto la artemisa? No. La Bueno, altamisa no es la que es como pega pega. no, eso es otra cosa. Eso es pega pega. Ah, eso tiene otro nombre. Profe, la altamisa. Ajá. Ah, sí, por acá esa sí se usa mucho. Es una planta muy amarga con un olor muy fuerte. Esa es la artemisa. Profe, ¿y Es eso para Entonces qué todo el sirve? mundo la confunde. exacto. Entonces, sí, señora, alguien me está hablando. Profe, pero eso no es igual a lo que nosotros denominamos el ajenjo. Es correcto. La artemisa es el ajenjo y una es el ajenjo. Ambas son de la misma familia y son muy parecidas, sino que uno es ajenjo amargo y otro se llama ajenjo dulce. Y uno se llama altamisa, el dulce, y el amargo es el artemisa. Entonces, ¿qué pasa? En, en un país, se me olvidó el nombre del país, ellos hicieron una investigación genial. El presidente de ese país construyó una investigación en plantas sobre el agua de altamisa, el agua de la altamisa, o hecho un medicamento, ayuda a combatir el COVID. ¿Sí? El estudio estuvo genial, ¿sí? Y funcionó. O sea que uno puede tomar agua de altamisa cuando le dan los primeros y le funciona mejor que una ivermectina, ¿no? Bueno, ahí está, ahí les dejo el detalle. Profe, incluso por acá la altamisa la utilizan cuando uno tiene gripa, agua de Ah, altamisa bueno, con limón. eso, Pero eso. eso cómo se hace, como un té, profe, o sea, se le En infusión, sí. se pone el agua a hervir y después se le echa y se deja tapadito. Exacto. Lo que llaman allá sangrar. ¿Cierto? La de altamisa, ¿sí? Ajá. En esa misma. Entonces, el estudio está. Pero venga, les cuento. Entonces llega la Organización Mundial de la Salud y dice, bueno, listo, excelente, pero sabe que no se puede utilizar y todo el mundo, ¿por qué? Porque la tamiza la utilizaban para la malaria. Entonces, y era buena para la malaria. Entonces ellos dicen que como hay tanta malaria, entonces que si uno toma mucha altamisa, se vuelve resistente a, se le vuelve resistente a cualquier medicamento contra malaria y uno puede contraer con el tiempo la malaria. O sea, es una explicación ilógica de todos los puntos de vista, pero simplemente sé que bloquearon, la Organización Mundial de la Salud bloqueó el uso de la altamisa para ese proceso, ¿sí? Entonces, pero funciona y hay unos estudios claros sobre eso, ¿sí? Entonces, a eso es lo que yo me refiero, o sea, hasta qué punto podemos realmente saber si las investigaciones están bien y quién las bloquea y por qué. Y es de plantas. O sea, pero si sale un medicamento o una molécula, y ahí sí entonces es de Bayer, Pfizer, no estoy diciendo que en contra de ellos ni nada, que con cierta evidencia científica tienden a atender prioridades a otras prioridades que porque es una planta y la puede coger usted en su jardín y tomarla, entonces ya no me sirve. Pero esto tengo que comprar en la farmacia para que... Profe, ¿y esos estudios dónde los puede leer uno? Ah, bueno, eso uno tiene que seguir páginas de gente que no está con ese sistema. Por ejemplo, la página del doctor Mercola. La pueden seguir y ahí se maravillan ustedes de los estudios que han hecho de medicamentos y son muy buenos, pero es un estudio no comerciales. ¿Ok? Entonces, un ejemplo, ¿no? Ahí está detallado ese proceso. Sino que les acabo de decir para que más o menos miramos cómo está ahorita avanzando o en la actualidad este caso. Ahora, en los estudios farmaconóxicos sobre la biosintesis y la estructura molecular de las drogas naturales, permite sintetizar compuestos análogos con su mayor actividad biológica y potencia terapéutica. ¿Eso qué quiere decir?
que yo de la cocaína, por ejemplo, mirar una molécula. Yo después les enseño ese detallito. Cuando me da un metabolitos secundarios, les enseño cómo es. Entonces miramos una molécula que está en esa planta y esa molécula era la que tenía el efecto de poder de anestésico. Entonces la copiaron y sacaron lo que es la procaína. La procaína, aquí está la procaína, tengo un poquito de procaína. Y sacaron lo que es la benzocaína y la lidocaína. Y la utilizan como anestésicos locales, intravenosos. Entonces, y he sacado la hoja de la coca, del Ixtoxilum coca. ¿Sí? O hay otros procesos que han sacado diferentes plantas. De la naturaleza, normalmente aquí dice que no es de extrañar que dentro de cada grupo farmacológico de principios activos utilizados en la terapéutica existe al menos un compuesto prototipo de origen natural. De todo lo que han tomado ustedes, entonces aquí viene el otro lógico de este país. ¿Por qué? Porque somos un país de materias primas, pero nosotros somos subdesarrollados porque nosotros, o nuestro querido y amado gobierno, no es o nuestro sistema político, no acepta volvernos un país productor. ¿Qué diferencia hay entre que yo les venda la materia prima, ¿cierto? Claro que ellos se la consumen de otra manera, ¿no? Pero digo yo les venda la materia prima a que yo fabrique la benzocaína. ¿Qué me dejaría más dinero de estas dos cosas? Aquí, ¿qué pasa? Primero, el país se potencializa porque vende los productos. Segundo, aquí genera empleo, 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 empleo y mucho más empleo. Necesitamos regentes de farmacia, científicos, médicos, estructuración, grandes empresas que fabriquen la benzocaína para llevarla para venderla a otros países. Pero aquí no, aquí le mandamos la materia prima, el país la fabrica y después nos la pone a nosotros a un precio que vale 1000% a lo que nosotros la vendimos. Entonces, por eso es que Colombia no es un país desarrollado y por eso es que hay tanta falta de empleo acá, simplemente porque no somos capaces de crear, de pasar de un país de materias primas a un país donde desarrollemos nosotros. Por eso también el regente de farmacia tiene que comenzar a buscar eso. O sea, utilizar nuestra creatividad para poder comenzar a desarrollar. Y sí se puede. A mí no me pueden decir, ay, no, yo traté de desarrollar un producto y no fui capaz porque no. No, sí se puede, yo lo hice. Y lo hice y en su momento, cuando hablamos de la parte del concepto sanitario, vamos a ver la resolución y vamos a mirar el producto para ir directamente a la práctica. Pero eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros aquí tenemos todo el potencial de 35.000 a 50.000 plantas medicinales, del cuales han usado hasta el momento 390. Los campesinos etnobotánicamente han utilizado 5.000, pero el INVIMA aprueba como 144. Entonces, estamos mal y no estamos produciendo. Imagínense, yo sí creo que dentro de las plantas está la cura total de esta patología. Y sí lo hay, ya lo descubrieron, pero es que no se puede. Y eso es lo que nosotros necesitamos, trabajar y recurrir a todo este proceso. Por eso es importante obtener conocimiento. ¿Sí? Bueno. Actualmente la farmaconoxia no solo se enfoca en la búsqueda de principios activos causantes de una determinada acción terapéutica, sino de sustancias inocuas, per se, pero aptas para generar compuestos biológicamente activos cuando se modifica ligeramente su estructura molecular, como sucede con los corticosteroides y hormonas sexuales. Aquí hago una pregunta, no, nada tiene que ver, todos ya somos muy adultos. ¿Alguien ha utilizado aquí medicamentos de planificar? Sí, claro. Bueno, listo. Perfecto. Bueno, ¿usted sabe de dónde salen esas pastillas de planificar o esos medicamentos de planificar? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Ustedes antes de tomar eso saben de dónde salió? No, profe. Bueno, pues imagínense Componente levonorgestrel. bueno. Pues se sabe que son hormonas y todo, pues hay diferentes, levonorgestrel, el fenilestradiol, la medroxiprogesterona, pero más no sé. ¿No es como el marranito?
Pero, Juan Marranito, esto, bueno, póngale cuidado. Algo muy interesante. Eso sale una planta, se llama batata mexicana. Pero mira aquí lo que dice. Esa planta es una sustancia inocua principalmente, pero se utilizan compuestos biológicamente activos para modificar, aligerar su estructura molecular. La batata la ponen a funcionar con hongos para generar, por ejemplo, prednisolona. Un ejemplo, ¿no? Es que no me acuerdo bien el proceso, pero es así. Le ponen unos hongos, el hongo Saccharisia tal, y genera hormonas sexuales como la levoestiroestrel, progestágenos, todo eso. Y si le pongo esta bacteria a la batata, me genera prednisolona, dexametasona y cortisona, hidrocortisona. Entonces, sola no pasa nada, pero si le ponemos unos hongos, ellos generan una sustancia activa que es el compuesto o la molécula que se necesita para eso. Entonces, allá es donde va la farmaconoxia. O sea, yo puedo tener aquí una papaya y no me sirve para nada, pero imagínense que esa papaya se contagió un hongo y me di cuenta de que cuando la papaya se contagió el hongo, creó un antibiótico, porque el compuesto de ese hongo genera un antibiótico. Entonces, por aún tengo la cáscara de la naranja y algún man por allá llegó y se puso a mirar como que ponía verde esa cáscara de naranja, pues tenía un naranjal, me imagino, y el man era científico y se puso a jugar con el hongo y se dio cuenta que donde aparecía ese hongo, y la sustancia que producía el hongo no había ninguna bacteria, tan raro. Entonces la llevó al laboratorio, la comenzó a analizar y le ponía bacterias y todas las matabas, y este man creó la penicilina. Esa es la historia de la penicilina. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué hacemos con la farmaconoxia? Entonces, a eso se refiere este proceso adicional. Así como crearon la penicilina de esa manera, entonces así hacen con la parte de las hormonas sexuales y de ahí también sale todo lo que tiene que ver. Ahora, maravilloso el cuerpo, porque las crea para que un cuerpo, recuerden ustedes que para que algo reaccione en su organismo, usted tiene que tener receptores de ese proceso. Y para tener receptores quiere decir que su cuerpo en algún momento lo ha producido. Por ejemplo, la gente dice, yo tomo un somnífero, llamémoslo así. Entonces, somnífero, si no me lo tomo, no me hace, pero para que ese somnífero le haga a su cuerpo, su célula tiene que tener un receptor a ese somnífero. ¿Sí? Quiere decir que su cuerpo en algún momento produce algo parecido a ese somnífero y por eso la morfina genera los efectos de la endorfina en su organismo, porque usted tiene receptores endorfínicos que se producen cuando usted está feliz. Y cuando se aplica morfina, esos receptores ayudan a quitar el dolor, esos mismos receptores. Entonces, a eso es lo que se refiere farmaconóxicamente. Ahora, cuando uno mira el organismo como tal, pues vamos a un proceso bioquímico más complejo. Realmente, uno cuando uno dice que si las plantas tienen una reacción, pues yo pienso que las plantas es lo más parecido a nosotros porque vienen de un proceso vivo y nosotros tenemos un concepto de que provenimos de la tierra, así como vienen las plantas. Y ese concepto no es bíblico tan solo, ese concepto también es científico como tal. Claro, nosotros somos tierra. ¿Qué contiene la tierra? Oxígeno. Bueno, veámoslo así, contiene metales como el azufre, el cobre, el oro, la plata, todo eso. Y si usted se pone a mirar su cuerpo, usted necesita esas sustancias y las tiene dentro del organismo para funcionar. Sin el selenio no tenemos energía ni producción a nivel de la tiroides. Por ejemplo, sin el hierro no hay sangre. ¿Sí? Sin el magnesio no hay sistema circulatorio de articulación. Entonces, somos así. ¿Sí? Y eso es la continuidad de este proceso. Entonces, la farmaconoxia lo que hace es descubrir todo esto. ¿Cómo lo trabajamos de esa parte? Ahora, le estamos hablando un poquito de los receptores. Cuando uno tiene receptores, ahora, ¿cómo hace uno para adquirir esos receptores? Sensiblemente, porque utilizamos algo que está acá, que está en otra dimensión, pero que nosotros pensamos que está acá, que es la mente. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, yo no sé si yo les había comentado eso, cuando nosotros tenemos un pensamiento de tipo XY, ese pensamiento se nos transforma en procesos químicos, bioquímicos y genera receptores. Y esos receptores son y es para procesar esos procesos químicos, bioquímicos, son
sustancias complejas, moléculas que genera el cuerpo para poder hacer una estimulación a una célula. Y esos receptores los usan unos compuestos biológicamente que se hacen sintéticos, semisintéticos, los consumimos de plantas para que hagan esa reacción en el cuerpo, y a esos receptores es lo que le apuesta todo este proceso de farmaconomía. ¿Qué receptores? Nosotros tenemos receptores de la felicidad, serotonina, dopamina, tenemos receptores de la tristeza, tenemos receptores de la angustia, tenemos receptores de todo, hasta receptores para cuando no hay dinero también los tenemos. Entonces, todo eso tenemos receptores, y esto se basa en esos receptores para hacer estímulos en la célula y genera ese campo. Eso es lo que hace la cocaína y eso. Por eso genera tanto adicción. Uno es adicto a las agresiones, uno es adicto a las emociones, tan adicto o más adicto que cualquier persona a la cocaína. Entonces, a ese proceso es lo que le apuesta la parte mente de la farmaconoxia como tal. Dato importante. A pesar del proceso de la síntesis orgánica y semisistesis, muchos principios activos de aplicación farmacéutica aún se tienen de fuentes naturales. ¿Pero por qué? Porque es costoso sacar una molécula en síntesis de una fuente natural y producirla. Entonces es mejor sacarla prácticamente con ese proceso. Y le resulta más rentable sacarlo de vegetales, animales o algunos microorganismos. Por ejemplo, en el caso de la morfina y la codeína, es más fácil sacarla de la Papaver sumerius, de la amapola, y de la quinina y la quina, que ponerme a copiar la molécula de eso, llevármelo al laboratorio, fabricarla, producirla en serie, empacarla y producirla. Entonces es más fácil aquí filtrarla, aislarla, sacar el compuesto, empacarlo y mandar. Entonces, prácticamente eso es el dato importante sobre ese tema. ¿Cuál es la área de la investigación de la farmaconoxia? Así, el estudio sistemático de los remedios herbales ofrece un área nueva y atractiva de investigación de la farmaconoxia, que va desde la investigación de los principios biológicamente activos. Uy, estamos como mal de pulso hoy. De fitomedicamentos, acuérdense el signo, y su mecanismo de acción y las posibles interacciones entre medicamentos, controles de calidad, así como la participación en ensayos clínicos como tal. Bueno. Ahora, cuando yo les digo a usted que haga un medicamento, lo hacemos con un fitomedicamento, lo hacemos con este objetivo, como tal. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en la investigación? Primero, determinar el origen sistemático de la especie, de la droga. Listo, ya tengo la patología, voy a utilizar la valeriana. Entonces, ¿qué es lo que me funciona la valeriana? Entonces, yo quiero que sirva para la ansiedad. Entonces, el compuesto principal de los metabolitos secundarios de la valeriana es uno que se llama circunvaleriánico. Entonces, yo utilizo ese sistema. ¿Cuáles son? Establecer las características morfológicas anatómicas, tanto macroscópicas, microscópicas como ergonécticas, lo que le permite la caracterización de la droga y la determinación de la planta medicinal en cuestión. Entonces, esto significa en dónde va a aparecer, que funciona sobre el sistema nervioso central y genera el siguiente mecanismo de acción. Identifica la composición química de la droga. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que funciona? Circunvaleriánico. ¿Sí? ¿Qué cantidad de? Que un 40%, listo. Investigar los métodos óptimos de producción de la droga. Es que yo la voy a sacar en goticas. Es lo que hago, una extracción continua por medio de un solvente y maceración. Listo. Obtener los extractos de la droga que contiene el principio activo. Entonces, eso ya es otra historia. Y controlar la calidad de la droga, buscar métodos para comprobar los contenidos requeridos y principios activos. Bueno, eso es lo que se hace normalmente en un laboratorio, pero nosotros vamos a trabajarlo más o menos de esa manera. ¿Ok? Las áreas de la investigación de la farmaconoxia se van incluyendo desde aspectos desde la biología celular, molecular, productos naturales, la etnobotánica. ¿Qué quiere decir la etnobotánica? ¿Alguien me puede dar un concepto de etnobotánica? ¿Alguien sabe qué es etnobotánica? Buena ainopsis por plantas. ¿Cómo? Ainopsis por plantas. Erika, muy buen concepto, pero ¿cómo haría yo eso con una planta? No sé, por medio de olores. ¿Se puede? Sería como más como hipnosis por aromaterapia. Sí, también. Bueno, vale, oiga, interesante, hipnosis por planta. Eso se hacía. Eso, bueno, es otra historia, pero se hacía en algún momento. Y utilizaban la cannabis sativa, por ejemplo.
utilizaban el yagé. Todo eso es una hipnosis típico que se hace por plantas y que lo lleva a otro lugar. Bueno, entonces en la etnobotánica realmente significa etno, tiene que ver con cultura, y botánica con todo lo de planta. Entonces, las plantas que hay en la cultura, o sea, culturalmente, ¿qué es lo que más se toma en Socorro? Aparte de la cerveza. Esto, digamos, la manzanilla, que nos sirve para el colon y para que otros procesos, eh, sí, nos sirve para el colon, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo y todos esos procesos. Entonces, prácticamente eso es la etnobotánica. Entonces, 40 años, entonces utilizamos 40 años en etnobotánica, y si hay un estudio completo en 40 años, se puede aprobar una planta desde acá. Y el registro sanitario en INVIMAS se llamaría producto tradicional. ¿Sí? Ahora, la fitoterapia ya son los estudios de plantas como tal, y la fitoquímica, entre otros. Entonces, es muy interesante saber qué es la fitoquímica. Es una disciplina científica muy pegada a la farmaconoxia, que tiene como objeto el aislamiento, análisis, purificación, elucidación de las estructuras y caracterizaciones de la actividad biológica y diversas sustancias producidas por los vegetales. Sencillo. Ahora, otros significados. Proviene del griego fitón, planta, y el otro quiere decir química de las plantas. Es el estudio de las sustancias vegetales por medio de la extracción, separación, purificación y determinación de las estructuras vegetales, nucleares, perdón, moleculares. La fitoquímica permite resolver problemas en varias disciplinas científicas, como la genética, ¿cierto? Como la fisiología, fisiopatología, la fisiología vegetal, la taxonomía, reconocimiento de metabolismos y la farmaconosis y la fitoquímica trabajan muy junticos. Un ejemplo acá, mire, parémosle bolas a esto. Tenemos los terpenos en fitoquímica, que son los carateroides. Color, esas frutas amarillo, anaranjado o enrojecido, todo lo que son vegetales de ese color, contienen alfa caroteno, beta caroteno, que son eso es provitamina A. Cuando llegan al hígado, ellos se transforman en vitamina A, generando problemas, ayudando a mejorar ciertas funciones con el sistema inmunológico y la visión. Tiene licopeno, como el rojo. Acuérdense, ¿quién tiene licopeno? El tomate. ¿Para qué sirve el licopeno? Hay estudios últimos que el licopeno nos sirve para la próstata. Tiene luteína para recuperar la visión. Aquellos que somos cieguitos, cuando tenemos demasiado cansancio visual, y para no perder visión, tomamos luteína. Yo tengo la misma fórmula porque tomé luteína como unos 4 meses, y yo tengo la misma fórmula de visión, la tengo en 3.5 hace 4 años y no me cambia. No me sube, porque uno siempre caño que donde oftalmólogo o el optómetra, muy rara vez le bajan. Ah, no, subió. Y cuando veo unos 2 cositas así chiquitas y eso parecen 2 lupas. No me ha vuelto a subir, donde tuve un tiempo donde me subió 0,5, 0,5. Entonces, eso es importante, la luteína y la zeaxantina como un antioxidante geniales para la piel. Recuperan funciones de piel. La zeaxantina, cuando hay acné o salen muchos granitos, espectaculares para eso. Ahora tenemos los ¿Y fenoles. qué alimentos se encuentran, profe? En alimentos de color amarillo, anaranjado, rojo, más o menos. Cualquier vegetal que tenga ese color le sirve. Vegetal, ¿no? No la colombiana ni la de Postobón, ¿no? Vegetales. Ahora, fenoles. Tenemos los flavonoides, lo que es azul. Por ejemplo, la echinacea, sus hojas, sus flores son azules. Y es uno de los medicamentos muy interesados que se nos ayuda para subir defensas. ¿Ok? Nos ayuda a subir defensas. Este color violeta también es muy bueno. Esos que tienen colores violetas, y esto nos sirve para subir defensas en el organismo. Las cebollas que contienen cuarcetinas. Sabemos que la cebolla es antiinflamatoria. En homeopatía la usan mucho para la parte del Allium sativum, para la rinitis, y tienes efectos
que nos ayudan a desinflamar todas las partes del cuerpo. Inclusive decían que las quercetinas ayudaban a que el COVID no tuviera efectos de inflamación fuerte a nivel de los sistemas, ¿no? Por ahí decían. Ahora, la fitoquímica nos dice que existe algo que llama antocianinas, que es un rubio violáceo. Aquí tenemos las moras, las frangüesas, las groselas, para la visión la grosela es buena también, las uvas que sirve para la sangre, las cerezas y el cranberry que nos sirve para el sistema urinario, por ejemplo. Las isoflavonas, que es el medicamento de la mujer mayor, que sabemos que sirve para la menopausia, para perimenopausia y para posmenopausia, como las isoflavonas de soya y tiene otros compuestos. Los tinioles que tienen azufre son anticancerígenos, como el coliflor de repollo, el brócoli. Y los compuestos orgánicos sulfúricos, que también tienen que ver con el azufre, como el ajo, sirven para la parte de la hipertensión, o sea, es un hipoglicemiante, y para la circulación. Entonces, en resumen, esto es lo que nos hace la fitoquímica, porque en todo el semestre solo vamos a hablar de este pedacito de la fitoquímica, el resto de farmaconoxia. Entonces, esto es lo que hace la fitoquímica y que nos facilita a nosotros el proceso para identificar cada cosa para qué nos va a servir como tal. Ahora, vamos a mirar unos conceptos que son relacionados, que son importantes manejar acá, actualmente. Entonces, uno de los conceptos relacionados es droga, por ejemplo. Es todo material de origen natural, ya sea en bruto, por ejemplo, las hojas, la corteza de un árbol. Por ejemplo, una corteza de un árbol es la cáscara sagrada que se deja en deshidratación 4 años para poder sacar un medicamento que precisamente se llama cáscara sagrada, que es para el estreñimiento, por ejemplo. Entonces, obtenido por sencillas operaciones, por ejemplo, los extractos, que contienen los principios activos con actividad farmacológica para su uso directo para la elaboración de medicamentos. La droga está relacionada entonces con la materia prima de intereses farmacéuticos. Hay una segunda definición que conlleva un concepto más general. Interpreta la droga como toda sustancia de origen natural o sintético con efectos sobre el sistema nervioso central utilizada con fines extraterapéuticos. Sin embargo, las sustancias definidas con esta segunda definición no son objeto de estudio de la farmaconoxia. Esto se refiere a que a estas drogas que consumen o que se consumen algunos adictos para manejar estimulaciones. Pero a nosotros nos interesa este concepto como tal, el que está acá en este proceso. ¿Listo? Bueno. Ahora, las drogas vegetales. Parte de la planta que contiene los principios activos y que se utiliza en terapéutica. ¿Qué es una planta medicinal? Mire este concepto de planta medicinal. Cualquier especie vegetal que contenga en uno de sus órganos o en toda la planta los principios activos con actividad farmacológica que se puedan utilizar con fines terapéuticos o se pueda emplear como prototipo para obtener nuevos fármacos por hemisintesis. El valor medicinal de una planta se debe a la presencia de tejidos una o varias sustancias químicas que producen una acción fisiológica concreta sobre el organismo humano y se denomina principio activo, de los cuales muchos son de estructuras complejas o algunos se desconocen su estructura química, otros en cambio han sido aislados, purificados, incluso sintetizados o imitados. Ahora sí, ¿qué es un principio activo? Es la principal sustancia. La principal sustancia químicamente que es el responsable de los efectos farmacológicos que tiene una droga, con lo cual se puede producir diversos medicamentos. Ahora, un medicamento normal se obtiene al combinar un principio activo natural con un excipiente. Y esto se llamaría, ahorita le cumplíamos el concepto, con el objetivo de administrar a algunas personas o animales para prevenir, curar o modificar alguna función fisiológica. Es toda sustancia ajena al organismo que ejerce un efecto biológico pronunciado en los cambios bioquímicos. Y por lo general se trata de moléculas farmacológicamente diseñadas por ingeniería química con la intención específica de un campo, una terapéutica que busca la posibilidad de producir un cambio controlable. Ahora, ¿qué es una materia prima? Son aquellos elementos, principios activos o excipientes que forman parte de la composición de un medicamento y se clasifican según su naturaleza y su función.
Esta palabra me parece genial. ¿Qué es un xenobiótico? Son sustancias categóricas de fármacos, medicamentos o drogas, tóxicos, toxinas, venenos o sustancias vitales que de manera intencionada terapéutica o accidental interactúan con los sistemas biológicos de los seres vivos. Por ejemplo, cuando uno calienta el agua, aquí dejamos esto al sol, aquí genera una sustancia que cae al agua, nosotros la tomamos y esa sustancia asimila que hay un proceso o estimula los mismos receptores que estimulan las hormonas, produciendo algunos procesos en el organismo y eso se llama xenobióticos. Más o menos por ahí va el concepto de esa parte. Bueno, sigamos. ¿Qué es un fármaco? Sustancia de origen diverso, principio activo, obtenido de extractos vegetales que se emplea con propósitos preventivos, terapéuticos, diagnósticos o de control de entidades nosológicas. Algunas de estas sustancias persisten en un empleo cotidiano por su valor lúdico, como es el caso de la cafeína, la nicotina, la teofilina que saca del té y el alcohol con sus espectros de aplicación y consumo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Del Concercelo sacamos la droga que utilizamos es esclerocido, producido por un hongo que se llama Clavaceae purpurea y de ahí sale esto que llama orgotamina. O sea, esto se expone a un hongo y el hongo crea una sustancia llamada ergotamina, que es el principio activo, y que eso es lo que trae el café ergo y sirve para migrañas y de todo clase, uso o proceso. O tenemos la camellia del té, que en las hojas contiene los principios activos que es la teofilina, y que esa teofilina lo utilizamos ya como medicamento, como un broncodilatador y sirve para el asma. La tropabelladona, que en sus hojas contiene atropina y dioxina o etilbromuro, y nos sirve como colagogo, pero también nos sirve como espasmódico en las vías biliares, por ejemplo. Y tenemos otros ejemplos. De la papersonífero sacan el látex de las cápsulas, que es la droga empleada acá, y su principio activo es la morfina, que es un analgésico, y la codeína, que es un antitusivo. De la distálica púrpuras de las hojas sacan un medicamento que se llama digoxina y sirve para la insuficiencia cardíaca y las arritmias cardíacas. De la amenite friflola, o sea, de las hojas de trébol, que es el principio activo es algo que se llama iridoides, sacan y es un befifugo. Y del Taxus verifolia, la corteza, sacan algo que se llama Plaxitaxel, que es taxol, y sacan otros anticancerígenos. Y uno mira por ahí el Taxus verifiola y eso es una plantica lo más de chévere, que se la pasa por ahí, que uno todos los días hasta le pega y la quita de ahí. Y mire lo que nos sirve para el cáncer prácticamente. Ahora, este concepto me interesa. ¿Qué es un fitofármaco? ¿Sí? Son medicamentos cuya sustancia activa contiene el extracto de una determinada planta. A diferencia de un fármaco químico que proviene de una molécula químicamente sintetizada, una definición más amplia indica que los fitofármacos son productos medicinales acabados y etiquetados cuyos ingredientes activos estandarizados están formados por partes aéreas o subterráneas de plantas u otro material vegetal o combinaciones de estos, en estado bruto o en forma de preparaciones vegetales. Por los materiales se extiende los jugos, la resina, los aceites, cualquier otra sustancia de naturaleza semejante. Los fitofármacos incluyen aquellos extractos estandarizados a partir de la totalidad de la planta, sus partes y sus órganos. Los fitofármacos se incluyen como material de droga vegetal a las plantas terrestres, también a las algas marinas, aunque queda por definirse a los hongos. Yo creo que sí, porque yo manejo hongos como fitofármacos. La levadura, si no, debe incluirse como fitofármacos. Un fitofármaco se puede preparar a partir de las partes vegetales o cortadas o pulverizadas, los jugos de la planta, las tinturas, las maceraciones con aceite y destiladores, los extractos de las partes de las plantas obtenidos por diferentes procedimientos con solventes. La estandarización se realiza considerando algunos de los compuestos bioactivos. Los principios activos son las sustancias responsables de la acción farmacológica. Así entonces tenemos que el conocimiento de los efectos de las plantas
y a través de la estandarización consideran que algunos de los compuestos bioactivos responsables de la acción se llega a ser un fitofármaco. Entonces, teniendo esos conceptos, un fitofármacos no son medicamentos para tratamiento agudo de urgencias. Mira esto es muy importante. Un fitofármaco no son medicamentos para el tratamiento agudo o de urgencia. De ahí que su utilidad en los servicios de hospitalización sean limitadas. Un fitofármaco se utiliza solamente y exclusivamente para manejar patologías leves, lo que son leves, y moderadas, prácticamente. ¿Sí? Para eso se utiliza un fitofármaco, patologías leves y moderadas. Acuérdense de eso. Las plantas se utilizan para manejar una patología leve y moderada. Si es una infusión, perdón, si es una infección, si es algo agudo, pues que pase para que lo estabilice a nivel intrahospitalario y ahí sí genera ese proceso como tal. Los fitofármacos están disponibles en cápsulas, en tabletas, gragas, ampollas, pastas, ungüentos, geles, polvo, granulados, gotas, soluciones, jugos, infusiones. Pero hasta aquí es lo mejor. ¿Sí? Entonces, ahí tiene un fitofármaco. Ahora, según la parte del uso ancestral, la etnomedicina, ya habíamos hablado que es etno, cultura, medicina cultural, la arbolaria, que es el herbario, y la fitoquímica, el conocimiento de la planta, los efectos de la planta. Primero que todo, de ellos sacamos este conocimiento. Todo este conocimiento lo sacamos de ellos. ¿Sí? Ahora, ya teniendo ese conocimiento, sacamos un extracto estandarizado de la planta que considera que algunos de los compuestos bioactivos son responsables de la acción. Al sacar ese extracto ya tenemos lo que llama un fitofármaco como tal. ¿Sí? Ahora, cuando le aplicamos a este fitofármaco tecnología farmacéutica moderna, tabletas, grallas, comprimidos, cápsulas, líquidos, ya tenemos es un fitomedicamento. Así es que se genera el fitofármaco al fitomedicamento. Así es la acción en general de todo este proceso como tal. Bueno, ahora, para poder hablar de farmaconoxia necesitamos tener un concepto muy claro de la herbolaria. La herbolaria es la ciencia que se encarga de clasificar y preparar los vegetales primarios de manera parcial o total para formular los complejos remedios o recursos terapéuticos. La medicina botánica se basa en el uso de medicinas de plantas y sus constituyentes. Se le caracteriza en dos escuelas principales. Los profesionales en herbolarias, que es la ciencia de elegir los materiales primarios respectivos y preparar con ellos los medicamentos, que esa teoría se remonta en la época romana, en los procesos de obtención de los mismos, y era bastante complicado con la intervención de varios grupos profesionales. O sea, aquí en España de pronto hay profesionales de herbolaria, que ellos son los que se encargan de elegir todo lo que tiene que ver con compuestos primarios. Entonces, eso tenía otra división, y era que en herbolaria aparecían los herbari, que solo se dedicaban a recolección de materiales de medicamentos de reino vegetal. Aparecían los esplaris, que eran los que vendían las drogas para los medicamentos, y no tan solo para eso, por ejemplo, para las pinturas, para perfumería y la tintorería, ¿no? Recuerde que de las plantas salieron las primeras pinturas y los primeros perfumes, ¿no? Ahora, existían otros personajes que llamaban la farmacotribex, que molían y mezclaban las drogas entre sí, pero no las aplicaban. Y eso se lo vendían a los botánicos, que los consideraban en esos almacenes, y de ahí recibían el nombre de apoteca, y aquí le llamábamos la botica. Apoteca y botica es lo mismo. Y ellos ahí aparecían los farmacéuticos y aplicaban el conocimiento en los compuestos relacionados. Esa es como la historia de la herbolaria como tal. Entonces, ¿qué hacía el herbalismo? ¿Qué hace la fitofarmacología? La fitofarmacología sostiene que la acción del medicamento va en un principio activo, y el herbalismo, la herbolaria, sostiene que la acción del medicamento combinación sinergética de las constituyentes de una planta, como ocurre en la naturaleza, y eso es lo que se considera como una acción en el organismo como tal. Entonces, ahí tenemos un concepto muy claro de la herbolaria, que fue antecesora de la farmaconoxia como tal.
Bueno, para concluir vamos a hablar un poquito de este tema, algo muy por encima, que es sobre las ramas de la farmaconoxia. Entonces la farmaconoxia tiene diferentes ramas que hacen que el medicamento, para poder estudiar un medicamento, por ejemplo, tenemos la farmacohistoria, que es la que narra todo lo que tiene que ver relacionado con la evolución de las ciencias farmacéuticas y la preparación de los fármacos. La farmacogeografía, que es la distribución activa donde están las plantas a nivel mundial. Ah, que en Colombia, que aquí en el Socorro lo que hay es hierbabuena. Entonces, allá la farmacografía dice que en el Socorro se consigue la hierbabuena. Un ejemplo. La farmacoetimología, que es el que le da el nombre a todo lo que designan las drogas como tal. La farmacoergasia, que eso es lo que hacen nuestros campesinos, son los que cultivan, recolectan y preparan las plantas para la formación terapéutica. Un ejemplo. La farmacobotánica comprende la citología, histología, morfología, anatomía, fisiología y taxonomía de los vegetales. La farmacoemporia, producción, comercio, exportación e importación de drogas. La farmacodiscomia, los procedimientos empleados en el embalaje de drogas. La farmacozoología, fármacos provenientes del reino animal. La farmacoquímica trata de la extracción, separación, purificación e identificación de los principios activos de los productos naturales. Y la farmacoetnología estudia las diversas maneras de cómo se usan las plantas y los productos naturales según la medicina y costumbres populares. Acuérdese, farmacoetnología. Pero también debe preocuparse de los aspectos relacionados con la recolección, cultivos y mejoramiento de las plantas que nos conduce hacia una mejor producción y mercado. En efecto, de una buena recolección depende el valor de las drogas, la cantidad de principio activo depende de la época en que se haya efectuado la cosecha. Por ejemplo, se sabe que para hacer una recolección de plantas nunca se tienen que recoger cuando llueve, porque el agua hace que se dilaten los principios activos de la planta y en ese momento la hoja tiene menos principios activos que cuando está en estado seco, un ejemplo. Entonces, ese es un proceso de la farmacoetnología como tal. Y por último, pues, estamos un poquito cansados, pues mucha terminología, tecnicismo, pero la idea era darle a conocer los principales conceptos que deben que aprenderse para poder comenzar a manejar el tema de la farmaconoxia como tal. Ahora, ¿qué me interesa? Me interesa hablar un poquito de si entendieron los diferentes productos de aprendizaje o no. ¿Quién toma la palabra? De los productos que vamos a hacer. De aprendizaje, no los que van a hacer los productos de aprendizaje. Me refiero a la lectura crítica, me refiero al taller, que eso lo desarrollé en su momento, y el trabajo de presentar de investigación, que es el producto virtual que van a hacer. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Profe, por decir, al escoger las dos plantas, entonces es similar al trabajo que hicimos en el cuarto semestre, ¿no? Ah, sí, señora. ¿Se acuerda que yo les dije que iban a hacer un trabajo similar a eso? Sí. Ah, bueno. Entonces, este es el complemento de eso. Pero ahora nos vamos a meter un poco más a la farmaconoxia. Ahora vamos a usar los principios activos que funcionan en esas plantas y los extractos metabólicos. Y lo que vamos a hacer es un póster. En ese momento hicimos fue un trabajo. Ahora vamos a hacer un póster basado en esos trabajos. Pero necesitamos utilizar, si ustedes quieren mirar las interacciones de los medicamentos, existen en la biblioteca virtual una página que se llama Micromaze o Micromaze, y por ahí se pueden buscar las compatibilidades de las plantas con otras plantas y con otros medicamentos y te pueden ayudar para mejorar, para mirar que lo que van a combinar por lo menos no tenga interacciones entre ellos mismos. ¿Sí me entendieron? Profe, una pregunta así. Hoy en día se está viendo mucho el auge de las gotas ideálicas como homeopáticas. ¿Qué opina de eso? ¿Las gotas qué? Ideálica. Ideálicas. ¿Qué es eso? Son unas gotas que están vendiendo para adelgazar. Y eso lo han pasado la propaganda por toda parte. ¿Qué opino yo de eso? ¿Qué opinamos de nosotros de eso que hemos leído la homeopatía?
Usted sabe cuáles son los efectos de la homeopatía y la verdad, puesto que esas gotas tienen sibutramina. Yo no sé, profe. Yo sí sé que sí. ¿Tienen registro en Vima? Pues debe tener porque las publican en todo lado. Busquemos el registro en Vima. Si lo tenemos, lo buscamos y por ahí sabemos de qué están compuestas y sabemos si realmente son unos medicamentos hechos en Colombia o fraudulentos. Es una buena tarea. Búsquenos el registro y lo estudiamos. Las gotas ileálicas, no, ideálicas. De No. álicas. Con el nombre ya sé que no tienen registro. No, el INVIMA nunca le dará a usted un nombre que llame ideal. Lo sé por experiencia propia. ¿Mm? Entonces, pero es bueno saberlo. Ese es el trabajo de ustedes como regentes, mirar si estos productos realmente son maravillosos y el INVIMA tiene una alerta sobre productos fraudulentos que hacen pasar como homeopáticos para bajar de peso y para otras estructuras y que lo que tienen son compuestos químicos como la sibutramina que produce infartos, ha producido problemas cardiovasculares y otros efectos, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que se consume y especialmente para bajar de peso. ¿Mm? No, profe, dice que contiene carnitina, itoiricine y extracto de kibuano. No, no tiene registro. Mm, No tiene registro. Primero porque el INVIMA no le permite a usted colocar dentro de la etiqueta L-carnitina con un extracto, una planta. Eso no, esa combinación no se acepta ante el INVIMA. ¿Sí? Y segundo, el extracto del ipecacuanha tiene que tener una composición química o un nombre científico entre el mismo frasco y tiene que decir que es un medicamento. Cuando dice extracto, en ese momento ya deja de ser homeopático y pasa a ser un medicamento fitoterapéutico. Entonces tiene muchas inconsistencias para hacer un producto original. O sea, mm, eso es sibutramina. Le ha puesto, bueno, no le ha puesto, pero sí sé que es sibutramina. profe, pero la sibutramina no es la que